Bienvenidos a las clases virtuales de la Universidad Rural de Guatemala. Curso Topografía 2, semana 14. Tema: nivelación trigonométrica. Objetivo de la clase: lograr que los estudiantes de las carreras de Ingeniería y Arquitectura puedan tener herramientas para el trabajo de cálculo y proyección del estudio topográfico. En el caso específico para la nivelación trigonométrica, tenemos un requerimiento que es hacer uso del instrumento de precisión en el caso de la estación total. En este aparato pues hay diferentes marcas y modelos, pero el tipo de trabajo que posesiona utilizamos en el caso de un software directamente que descarga la información, pero en el caso de algunos aparatos ya tienen las coordenadas que posesionan en el lugar y no debemos de ingresar estas coordenadas. Si fuera el caso de un aparato que no tuviera esa modalidad, tenemos que trabajar o insertarle las coordenadas arbitrarias y que trabaje de esa manera para poder hacer el tamizado ya después en gabinete de esa información. Para lo cual la nivelación trigonométrica utiliza los cálculos de ángulos cenitales y distancias inclinadas, ya dadas de cada punto. ¿Qué quiere decir eso? Que ha concatenado la información del punto de la coordenada en Y y X de localización de ese punto. Y sumado a eso tiene la altura, que en el caso nuestro que nos permite poder proyectar lo que son curvas de nivel, la superficie del terreno que así está conformada ese punto. Entonces, el requerimiento que necesitamos tener es poder llevar a cabo esta información en el cálculo, pero también no quiere decir que solamente lo podemos utilizar en la estación total, podemos utilizar también en el uso del teodolito, que en el caso del teodolito también podemos hacer uso del estadal. Con el estadal podemos utilizar los hilos estadimétricos de lectura, tanto como el hilo medio, que va a ser la altura del instrumento, y visual de las vistas. Tenemos lo que es el hilo superior, en donde tiene el lente, la línea, y la línea inferior correspondiente al hilo inferior. Teniendo ya bien claro estos datos, procedemos a posicionarnos en el lugar. Y tomando en cuenta todas las características que se han hablado en anterioridad, procedemos entonces a verificar estos datos con las distancias que sean congruentes. La distancia 1 va a ser entonces en el uso para tener la distancia inclinada, y luego tenemos la distancia 2, que va a ser el resultado de la distancia horizontal real, que va a ser del terreno. Luego determinamos el uso del tamizado, que va a ser una instrucción directa del topógrafo en el lugar, que va a observar cómo están las condiciones del terreno, si hay obstáculos o no hay obstáculos, y que permite poder tener, dejando constatar en el lugar, estos mojones que pueden ser utilizados ya posteriores a una construcción o emprender una nueva construcción. En el caso de la orientación del norte magnético es sumamente importante colocar el aparato en esa dirección, ya que nos permite tener esa referencia, y que vamos a utilizar el cambio de, digamos, visual en el sentido del reloj para cada una de ellas, y así llegar a un cerramiento en esa trasladación. En el uso de una hoja electrónica, en el caso del Excel, nos permite trasladar esta información con la libreta y auxiliarnos con una computadora para poder llevar ya esta información digital, en donde vamos a colocar esta información en este orden. Podemos colocar el punto visado partiendo del 0, 1, luego tenemos, y así, tener la coordenada, en el caso de la estación total norte-este,
o coordenada XY. Luego tenemos la elevación o en todo caso la nomenclatura Z. Esta va a corresponder a la altura. En los aparatos ya tiene, digamos, la modalidad de tener esa instrucción de qué tipo de coordenada es la que va a utilizar. En el caso, si usted no tiene, digamos, el aparato, estación total, y lo va a trabajar con teodolito, bueno, este trabajo lo va a desarrollar con el cálculo de la libreta y desarrollo de estas distancias y alturas. Entonces, los requisitos que son mostrados ya después que usted ya haya podido proyectar esta información, debe de cumplir con algunos requisitos específicos para poder validar ya en un registro de la propiedad estos terrenos. Y luego también tenemos que cumplir con la ley de agrimensura, que valida en un momento dado si este trabajo corresponde con las mediciones, si tiene algún tipo de error, pues poderlo subsanar si está dentro de los parámetros de corrección. Así pues, procedemos al desarrollo del método de nivelación trigonométrico, que es más con el nivel, poder utilizar el nivel de precisión, en donde directamente nos da la cota de altura. Este método es bastante, digamos, lineal, en el sentido que vamos a poder observar el punto hacia adelante y el punto hacia atrás, únicamente rotando el aparato y no haciendo una vuelta de campana, ya que el nivel de precisión ya cuenta con la precisión de colocación de esa manera, en ángulo a 90 grados. Entonces, la altimetría de estos niveles va en función a la precisión que se busca de cada uno de ellos, pero tomemos en cuenta que en el aspecto de colocación del estadal y lectura de los hilos estadimétricos podemos tener un margen de error de lectura. Entonces, el topógrafo tiene que estar comprometido a manejar en la lectura estos datos que sean congruentes. Y manejamos entonces la cota, que va a ser nuestra cota de referencia. Si tenemos un BM, por ejemplo, ya establecido, va a ir sumado a la cota final. Entonces ya llevamos una referencia de la cota de estaca. Esta cota de estaca la colocamos con pintura en el lugar y va a ir referida para cualquier, digamos, replanteo. Entonces, en el método trigonométrico utilizamos los ángulos cenitales directamente con la lectura de los hilos. Estos hilos, en este caso de ejemplo, podemos marcar que si usted visualizó, por ejemplo, en el hilo superior 2,79 o menor de 2,78, eso ya le va a dar un margen de error y que puede inferir en el detalle de dimensionamiento de esa longitud del lado del terreno. Es así pues que podemos ir reduciendo estos errores colocando el estadal perpendicular al suelo, teniendo el ojo de pescado directamente con el estadal. Y manejamos en este ejemplo una distancia del hilo superior de 2.785, un hilo medio de 2.732, un hilo inferior de 2.679. Esto corresponde con la altura que tenemos del aparato, que va a ser la altura del instrumento, y el ángulo que vamos a poder tener pues, en un terreno que esté inclinado, podemos tener un ángulo mayor de 90 grados, o si está hacia abajo puede ser menor de 90 grados. Cuando tenemos esta diferencia, debemos de hacer cálculos trigonométricos para poder establecer la distancia real y debemos de colocarlo dentro de nuestra libreta para que luego ya pueda ser utilizada al momento de proyectarla. Es así pues que los hilos estadimétricos son sumamente importantes en la lectura
en campo y que estas están constatadas en la libreta topográfica. Y en el aparato de estación total, en el archivo ya queda grabado y que luego en el trabajo de gabinete va a estar extraído para de una vez proyectar estos puntos en 2 dimensiones para poder establecer las curvas de nivel. Y luego pues tenemos el caso del cálculo. Para el caso del cálculo que debemos trabajar estos hilos estadimétricos, tenemos las distancias. Por ejemplo, vamos a utilizar la fórmula para poder establecer la distancia 1, vamos a utilizar el hilo superior menos el hilo inferior por 100. En este ejemplo podemos utilizar el hilo superior de 1.739 menos el hilo inferior de 1.360. Lo restamos y lo multiplicamos por 100 y nos va a dar como resultado la distancia 1, que es la distancia inclinada, ya que en la lectura del topógrafo tomó una lectura de un ángulo vertical mayor o menor. Entonces, usted aplica su ecuación trigonométrica para poder establecer, o fórmula trigonométrica para poder establecer la distancia horizontal. En el caso, seno del ángulo vertical por la distancia de 1. Le va a dar entonces el resultado como lo observamos ya proyectado en un plano. Entonces la proyección y métodos de corrección nos permite establecer, digamos, en un momento dado, validar esta información. Aquí tenemos un cerramiento de un terreno y lo que es la lectura del cuadro de rotero, el norte y lo que son características de colindancias. Pero ¿cómo hacemos para poder validar y para tener en cuenta si podemos corregir este terreno? Bueno, el método sería utilizando un método denominado método Pensilvania, que permite hacer un recorrido en cada uno de los puntos, estableciendo si este punto de cerramiento va a tener un cerramiento de 0.003 y si es mayor a este, se rechaza, tiene que tener un replanteo. Si es menor a este error, puede corregirse. Entonces utiliza esta metodología para que nuevamente haga un recorrido y si tenga un cerramiento a 0 en el recorrido de cada una de las estaciones. Luego tenemos ya el planteamiento de nuestras curvas de nivel con los puntos de altimetría para poder trazar estas curvas de nivel. Es así como podemos validar esta información. Recordemos que ¿cómo podemos validar una curva de nivel? Que no traslape de una curva a otra. Esa sería una forma. Si usted aploteó o importó los puntos en la estación total y si estas quedan encima de otra, tiene un error. Entonces, este puede observarse. Si este punto no tuvo la referencia adecuada, se puede corregir, o bien si se maneja en varios puntos tiene que replantear. Entonces los métodos de corrección que permiten en un momento dado corregir o hacer un replanteo. En la dinámica que estemos estableciendo una interrogante, tenemos la interrogante 14.1. La fórmula de seno del ángulo vertical por la distancia 1 corresponde a la respuesta distancia inclinada, respuesta 2 distancia ondulada, respuesta 3 distancia horizontal, respuesta 4 distancia vertical. Responda. Para esta interrogante la respuesta sería la distancia horizontal. La pregunta 14.2, en el uso del ángulo vertical menor a 90 grados o mayor, respuesta 1 terreno inclinado, respuesta 2 terreno plano, respuesta 3, nivelación. Respuesta 4, irregular. Responda. La respuesta es para el levantamiento de un terreno inclinado. La interrogante 14.3, el aparato usado en la nivelación trigonométrica, debe ser teodolito, estación total, nivelación de precisión, odómetro.
Esto obedece entonces a criterio del uso, puede ser teolito o estación total o nivel de precisión, según el uso. Con esto les agradezco su atención, muchas gracias.